Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Ante los recientes hechos de violencia en Guerrero y la participación de políticos en la delincuencia organizada, PAN y PRD buscan blindar el proceso electoral del próximo año. Los líderes de ambos partidos acordaron crear un mecanismo para que los candidatos no tengan relación alguna con el crimen organizado. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ricardo Anaya, presidente del Partido de Acción Nacional. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Erra, muchas gracias por Macario la invitación. Schettino, ¿cómo estás? Buenas noches. Macario, buenas noches. Buenas noches. Ricardo, de repente, pues ahora sí que otra vez el PAN y el PRD juntos, ahora en esta idea de blindar elecciones, parece que los partidos políticos ahora sí comienzan a preocuparse de que pues se les cuelan, quién sabe cómo, pero el crimen organizado está siendo parte incluso de la estructura política del país y podrían ser también candidatos a puestos de elección popular el próximo año. Bueno, pues en este tema y ante la gravedad de los asuntos, estamos obligados a estar todos juntos. Dimensionemos lo que está pasando en el estado de Guerrero. El crimen organizado se apodera de un gobierno municipal y utiliza a la policía municipal para desaparecer y probablemente inclusive para privar de la vida a 43 jóvenes inocentes. Del tamaño del problema tiene que ser el tamaño de la solución. Por un lado, este es el momento para prevenir, para no volver a lamentar. Digámoslo con claridad, los partidos políticos somos responsables de los candidatos que postulamos. Estamos proponiendo, por supuesto, un blindaje para que haya un análisis a fondo de la trayectoria, el perfil, los nexos, el patrimonio de quienes pretendan ser candidatas o candidatos, y lo que estamos esperando del gobierno federal y hemos recibido buena respuesta es que estén a disposición de los partidos todos los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para que podamos tener buenas decisiones, sin perder de vista que en última instancia, por supuesto, es nuestra responsabilidad a quien postulemos como candidata o como candidato. Cuando haces esta selección de candidatos a los partidos políticos, tú ahora como presidente del PAN, ¿cómo le haces? O sea, estás hablando de un montonal, ya no digas los diputados, presidentes municipales, gobernadores, o sea, ya no existe, no sé si todavía existe ese mecanismo de que tengas que dar tu carta de antecedentes penales, pero de alguna manera esto tiene que estar, hay que buscarle el filtro. Por ahí oía a alguien de algún partido político que le decía al Instituto Nacional Electoral, pues búscale, no, dinos quién es bueno y quién no. Es responsabilidad, por supuesto, de los partidos, pero ¿cómo le haces? Primero coincido contigo en la magnitud del reto. El próximo 7 de junio se van a elegir 9 gobernadores, más de 1000 entre presidentes municipales y jefes delegacionales. Se renuevan 17 congresos estatales con prácticamente todos con más de 25 integrantes y toda la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El reto es enorme. Primero, asumir nuestra responsabilidad los partidos políticos. Segundo, tener mecanismos de control interno. Y tercero, que el Estado mexicano ponga a nuestra disposición, una vez que tengamos nombres de candidatos, pues la información disponible para tomar las mejores decisiones. En el caso del PAN tenemos una estructura muy importante en todo el país y la lógica es resolver el problema con un principio de subsidiariedad. Desde el comité municipal hay información valiosa que debe aportar a los comités estatales y al comité nacional. Pretender centralizar este problema, me parece, sería condenarlo al fracaso de origen. Ahí lo que hemos tenido es un problema, yo creo que todavía más complicado. Es decir, sí, este es un problema grandote, pero hay un problema todavía peor, y es que tenemos regiones del país en donde prácticamente no hay Estado mexicano. Guerrero es un caso, pero Michoacán también, y Tamaulipas, y probablemente algunas zonas en Veracruz y en Durango, o Coahuila, cerca de Torreón. Entonces, creo que ahí lo que no tenemos son herramientas del Estado mexicano para actuar. Es decir, si un gobernador no hace las cosas bien, no hay manera de que alguien lo meta en orden. Tendría que ser su congreso local, pero ya sabemos que los congresos locales normalmente están capturados por el gobernador. Si un presidente municipal hace mal las cosas, ¿cómo lo quito? No es un proceso sencillo y creo que esas herramientas sí deberían ir pensando los partidos en proponerlas dentro del Congreso para que el Senado tenga más herramientas. Por ejemplo, ahorita la única que tiene es desaparición de poderes, no tiene otros mecanismos en medio menos graves. Ahí no han pensado ya en ir construyendo algún paquete de herramientas que permitan actuar. Primero, coincido contigo, hay pocas herramientas legales para hacer frente a la magnitud de este problema. Segundo, en el PAN, de manera responsable, pues estamos utilizando las que existen hoy en la Constitución. Un muy buen ejemplo, como tú lo señalas, es lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero. Miles de personas en las calles pidiendo, lamentablemente, cada vez de manera más violenta, que se retire el gobernador del estado.
Lo que en el PAN hemos hecho es justamente identificar las herramientas que nos da la ley y encauzar un conflicto de la calle a las instituciones, ordenar ese debate y que sea en el Senado de la República, vía la desaparición de poderes, que se discuta de manera democrática si debe continuar o debe irse. Y segundo, coincido, hay otras herramientas que serían muy valiosas, que en otros países del mundo han resultado eficaces para tener controles y que podamos, ante circunstancias como estas, poder reaccionar de manera rápida y eficaz. Para Acción Nacional, el desafío del próximo año es recuperar terreno perdido. Hay que recordar que finalmente Acción Nacional es el partido que perdió la presidencia de la República, que tuvo y tiene todavía divisiones internas entre los distintos grupos que la conforman, y frente a esto tiene que salir, digamos, en este proceso electoral próximo a recuperar gubernaturas. Se estaría jugando Acción Nacional una buena parte, digamos, de la posibilidad de regresar a Los Pinos en el 18. ¿Cómo le hacen? Por supuesto que sí, tenemos clarísima nuestra ruta. Este es el momento de elegir a las mejores y a los mejores candidatos para ganar la elección el 7 de junio de 2015. Tenemos una clarísima prioridad legislativa en este periodo de sesiones. Queremos sacar adelante el Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos estado muy cerca de la sociedad civil organizada, particularmente de Transparencia Mexicana y de la Red de Rendición de Cuentas. Hemos construido un modelo que estamos convencidos puede ser muy eficaz para combatir la corrupción. Esa será nuestra prioridad en el periodo de sesiones. Hoy se va a votar la Ley de Ingresos. En el PAN sostenemos que la economía mexicana pasa por un momento muy complicado. Hoy 7 de cada 10 mexicanos sostienen que su economía está peor que hace un año. El índice de confianza del consumidor, esta encuesta que hace INEGI todos los meses, 5 preguntas. La central no es cómo consideran los ciudadanos que está la macroeconomía o las reservas internacionales. INEGI pregunta cómo está tu economía familiar y la inmensa mayoría dice peor que el año pasado. En el PAN estamos convencidos, en buena medida esto se explica por un desastre de reforma fiscal que aprobaron hace un año el PRI y el PRD, aumentaron los impuestos, eso tiene detenida la economía, vamos a dar la batalla. Hay datos contundentes, el caso del IVA en la frontera. Lo anunciamos en su momento y lamentablemente el tiempo nos está dando la razón. Acaba de publicar un dato el Colegio de la Frontera Norte. En la franja fronteriza, las ventas al menudeo, esa sí es la economía familiar, esas son las ventas de la tienda, de la ferretería, lo que factura un contador. Las ventas al menudeo se cayeron 30%. De ese tamaño es la consecuencia del desastre provocado por el PRI y el PRD de haber aumentado los impuestos. Esa es nuestra ruta, el tener mayoría en la próxima Cámara de Diputados para corregir, porque lo que hasta ahora han manifestado el PRI y el PRD es que no están dispuestos a reconocer su error y mucho menos a enmendarlo. Y finalmente decir, millones de mexicanos siguen confiando en el PAN. Hace apenas 15 meses hubo elecciones en la mitad de los estados del país y por mucho el partido que más creció fue el PAN. Pasamos de gobernar 9 a casi 13 millones de mexicanos, de 59 a 80 distritos locales, hubo una sola gubernatura, Baja California, la ganó el PAN y quizá lo más importante, volvimos a ganar las capitales de los estados. Ganamos Mexicali, Saltillo, Tlaxcala, Aguascalientes, Puebla y recientemente la capital de Nayarit. Yo no tengo duda. La mesa está puesta para que a México le vaya mejor. En el PAN vamos a ser propositivos y constructivos. Y sí estoy convencido, en 2018 vamos a recuperar la presidencia de México. Eso lo dice todo político, pero yo lo que te diría es las divisiones internas dentro de Acción Nacional. Es un reto central. Es un reto central y no es por plantearlo como una situación insuperable, pero parecería ser que esto se sigue desarrollando. Parecería ser que este fenómeno de partidos que pierden la presidencia y se tardan mucho tiempo en restañar las heridas, tratar de darle los borrones y cuentas nuevas, pues tarda mucho, Ricardo. 3 reflexiones. La primera, hay que reconocer los problemas si uno aspira a resolverlos. Segundo, cualquier partido político en el mundo que haya estado 12 años en el poder y deje de estarlo, pasa por un periodo de reacomodo, lo cual es normal. Tercero, por supuesto que el gran reto en este momento en el PAN es la unidad. Y la unidad ni se puede decretar desde la dirigencia ni se construye de un día para otro.
La unidad en un partido político se procura todos los días con mucho diálogo, con mucho acuerdo, con mucho sentido de lo práctico, por supuesto en un marco de principios, pero con sentido práctico para ir construyendo acuerdos. A eso me estoy dedicando. Asumo que es mi responsabilidad y que es tiempo en el PAN de reencontrarnos, de reconciliarnos, de volvernos a dar la mano unos a otros si es que aspiramos a ser el mejor partido de México. La pérdida de votos de Acción Nacional en los últimos años, no queda claro por qué ocurrió, pero hay varios elementos que pueden explicar. Uno institucional, la reforma electoral de 2008 fue muy negativa para Acción Nacional. Estar en el gobierno, ¿no? Todo el costo de la inseguridad y la crisis económica, pues la captaba el gobierno. Ahorita, pues ustedes le avientan el caballo a aquellos, de eso se trata. Y en el problema interno, abundando a lo que ahorita se comentaba, ¿crees que tu posición ahora como presidente pueda ser un elemento de unidad que no permitía la personalidad de Gustavo Madero, no por él mismo, sino porque era parte del conflicto entre grupos dentro de Acción Nacional? ¿Crees que tengas un espacio que él no tenía en los últimos meses? Yo no identificaría en lo absoluto un contraste entre lo que él venía haciendo y lo que yo estoy haciendo. Lo que sí identifico es que tengo una responsabilidad en este momento como presidente del partido de procurar la unidad. Si nosotros aspiramos a comunicarnos con la gente, pues tenemos primero que tener la capacidad de ponernos de acuerdo internamente, pero con una salvedad. En el PAN sí creemos en el valor de la pluralidad, del debate, de que se contrasten las opiniones. Lo que ciertamente nos ha faltado son dos cosas. Uno, más ejercicio de diálogo para construir acuerdos internamente. Y segundo, que una vez que hemos discutido y hemos debatido y hemos decidido democráticamente, salgamos todos unidos. Asumo que esa es quizá mi máxima responsabilidad en este momento. Y al respecto, probablemente uno de los procesos difíciles va a ser la selección de los candidatos a gobernador. Ahí me imagino que va a haber discusiones importantes. ¿Cómo van los procesos de auscultación y negociaciones en distintos lugares? Incluso tú eras uno de los precandidatos, digamos, para Querétaro, ¿no? ¿Cómo va esta parte? Aunando un poco esta pregunta, el tema de alianzas con el PRD otra vez. Sobre lo primero tenemos avances muy importantes. Tenemos instalado un sinnúmero de mesas políticas con los actores locales, en donde todos hemos entendido que si aspiramos a ganar, tenemos que identificar quiénes son los más competitivos, quiénes pueden hacer las mejores campañas, pero también quiénes pueden plantear condiciones de unidad al interior del partido. Lo tenemos claro y sí hay avances muy importantes, particularmente en ir resolviendo quiénes podrían ser las candidatas y los candidatos a gobernador. Y sobre las alianzas, en el PAN estamos abiertos a construir con otras fuerzas políticas. Es muy difícil que podamos ir en alianza en el proceso federal, es decir, en la renovación de la Cámara de Diputados, porque de entrada nuestras posturas en las consultas populares están encontradas. En el ámbito de lo local sí podemos tener coincidencias importantes. Hay que recordar que en los procesos electorales recientes casi ningún partido político está ganando elecciones yendo solo. Prácticamente en todas las elecciones recientes, unas fuerzas políticas con otras forman alianzas. Hay que entender que es parte de la normalidad, siempre y cuando haya claridad en el planteamiento programático, que al ciudadano le digamos con claridad qué representa esa alianza. Porque si no te pasa lo que en Guerrero, mira, salieron no nos aliados lleve y mira a dónde estás. perder identidad, claro. Pues sí. El poder por el poder no tiene sentido alguno y además en el mediano plazo se termina cayendo por sí mismo. En este caso que mencionaba ahorita Guerrero, Michoacán está en un caso parecido en términos de ausencia de Estado. En la ocasión anterior quedó muy cerca María Luisa Calderón de ganar la gubernatura y entiendo que están pensando en volver a competir. ¿No convendría para casos como Guerrero, que va a haber elección, y Michoacán, en donde realmente no hay Estado, tratar de tener un acuerdo nacional por encima de la elección? Es decir, yo entiendo que las elecciones son importantísimas, pero hay casos especiales, ¿no? Son dos fases. En todos los casos vamos a tratar de construir un buen acuerdo político que nos dé condiciones de unidad y que salgamos con fuerza. Donde no sea posible, afortunadamente en el PAN tenemos una norma clarísima. Hay un método ordinario para elegir a los candidatos y es la votación de nuestros militantes. Si nos movemos sobre esos dos ejes con prudencia, con sensatez y con sentido de responsabilidad, creo que le puede ir muy bien al partido. Finalmente, esta situación del PAN en términos del partido que negocia con el gobierno, ¿es algo que pueden seguir o lo seguirán haciendo en los próximos años?
Definitivamente esa no es la posición del PAN. La posición del PAN es la de un partido responsable que apoya lo que es bueno para el país, no para el gobierno, y que se opone de manera firme a lo que lastima a las familias mexicanas. Apoyamos la reforma educativa porque le sirve al país, no porque le sirva al gobierno. Nos opusimos a la reforma fiscal no porque queramos desestabilizar al gobierno, sino porque afecta el bolsillo de los mexicanos. Nuestro criterio es el bien de la gente, así de sencillo. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, muchas gracias por haber estado aquí Al con nosotros. contrario, muchas gracias. Gracias. Y antes de irnos, le enviamos Macario. nuestro más sentido pésame a nuestro compañero Ernesto Cervera Gómez por el fallecimiento de su hermana Constanza. Estamos con él en este momento. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los precios internacionales del petróleo han registrado una estrepitosa caída en los últimos días. Después de estar por encima de los $100 el barril, el Brent del Mar del Norte cerró ayer con una caída la más fuerte desde 2011. El WTI también cayó y una caída importante, también desde 2012 no tenía eso. Mezcla mexicana cerró en $75.69, muy por debajo de la estimación del presupuesto para este año, $85 el barril, por supuesto ya en el promedio no afecta. Sin embargo, en este marco, en nuestro país, los diputados federales, bueno, pues aprobaron el presupuesto para 2015, lo ponen a 81, venían 82 en la propuesta del gobierno y de esa manera tratan, pues de alguna manera, verse responsables, pero como no querían quedarse con menos dinero, entonces lo que hicieron fue decir, bueno, nada más que el dólar, que ahora está bastante pues carito en México, en vez de fijarlo a 13, lo ponemos a 13.40 y con eso no hay ningún problema, ¿no? Los números salen y las asignaciones se mantienen. A veces suena irresponsable, están jugando pues un poco a la ruleta, ¿no? A ver si de casualidad el número sale y finalmente cuadran las cifras. De lo contrario, tendremos problemas el próximo año. Sí, bueno, para presupuestar hay que hacerlo de esa manera. Uno no sabe cuánto va a valer el petróleo. Es uno de los precios más difíciles de pronosticar. Y lo que ha estado ocurriendo durante las últimas semanas, los últimos meses, es esta caída en los precios internacionales del petróleo. En buena medida, y ya lo habíamos comentado aquí antes, por el fortalecimiento del dólar frente a todo, frente a todas las monedas, los metales, el petróleo. La caída pone ya el barril en un nivel en el cual una parte de la oferta que estamos teniendo fundamentalmente de Estados Unidos, que es petróleo no convencional, ya no es negocio. Es decir, el barril normal de petróleo, el que sacaba uno aquí en Cantarell o el que sacan en Arabia Saudita, pues cuesta 6, 7, 8 dólares producirlo en el peor de los casos. Pero producir un barril de petróleo no convencional, de arenas bituminosas, de esquisto, todos estos, pueden costar 45, 50 dólares de puro costo de producción, lo cual significa que alrededor de entre 70 y 80 dólares, buena parte de estos pozos especiales, pues ya no son negocio y los tienen que ir cerrando. Entonces yo no creo que caiga mucho por abajo de donde está ahorita, pero tampoco hay la posibilidad de que suba mucho porque Arabia Saudita mantiene su producción, el incremento de Estados Unidos es lo que va saturando el mercado y pues no veo yo cómo podría subir. Necesitaríamos que la OPEP decidiera bajar la producción, no lo va a hacer, que lo hiciera Rusia, menos. Entonces yo creo que se puede quedar en este rango, ¿no? 80 dólares más. Ahora, el tema también está ligado al asunto de la reforma energética. Por supuesto que puede haber muchos argumentos en términos de por qué se mantiene este precio tan bajo, digamos, del petróleo frente a lo sucedido en años anteriores. Había oído una información que hablaba de que Arabia Saudita estaba pues produciendo una mayor cantidad de petróleo como parte del combate contra su enemigo iraní, que de alguna manera esto lo golpearía, claro, pero te llevarías también a un montón de países petroleros ahí entre las patas. Lo cierto es que el tema de un petróleo barato a la reforma energética que se aprobó en México, pues le crea cierto tipo de problemas, porque aquellos que invierten y que tenían más o menos planteado un precio del petróleo entre los 80 y los 90 dólares, digamos, en el mejor de los casos, ahora podemos empezar a pensar en una contracción mayor de este precio, independientemente de que los conflictos internacionales muy graves, el caso de Ucrania todavía, por supuesto el caso del Estado Islámico y el Medio Oriente, esto debería de estar produciendo tal incertidumbre que el precio del petróleo, que siempre sucedía así, brincaba en situaciones como estas. Y aquí resulta que no pasa nada, está la situación política pues reventando en estos lugares y los precios del petróleo se derrumban.
Sí, es que estamos viviendo un proceso de cambios bien importante. No solo hay más oferta de petróleo, los países desarrollados están creciendo ahora con un menor consumo energético, entonces no va a venir de ahí un incremento de demanda. El país que realmente demandaba mucho petróleo para su producción es China, que crece mucho, pero crece con técnicas productivas no muy eficientes, y entonces jalaba mucho energía, carbón de ellos mismos producen, petróleo de donde fuera, y ahorita China no está creciendo mucho, entonces esto pues reduce la demanda esperada, la oferta es muy grande, bajan los precios y efectivamente esto puede poner en riesgo algunos de los proyectos de inversión en México con la reforma energética. No todo, hay una parte importante de la producción de petróleo en México, la producción potencial, que estaría todavía dentro de rangos muy aceptables para hacer negocio y que convendría producir incluso con 70 o menos dólares por barril. Pero hay otras partes en donde sí, efectivamente, con 70 dólares apenas si sales y nadie va a decidir una inversión a 10 años sin saber en qué dirección van las cosas. Entonces, sí hay, creo que algunas de las cosas no se van a colocar tan fácil, pero tampoco creo yo que esto, digamos, derrumbe por completo la reforma, ni mucho menos, ¿no? Ahora, lo que sí es importante plantear con estos precios del petróleo es una estrategia muy a mediano plazo en términos de el manejo del gasto público. Es un gasto público que en México han intentado, con una reforma fiscal que muchos siguen cuestionando, reducir la dependencia del presupuesto del gobierno del tema petrolero, que sería, por supuesto, muy deseable. Sin embargo, cuando estas situaciones no se definen claramente, como sucede en esta vez, pensar que el dólar estará en un promedio de 13.40 para el año entrante y finalmente que el dinero extra, que por cierto se vuelve a ir otra vez a gobiernos de los estados con números importantes, uno estaría pensando que si las cosas no cuadran, podríamos entrar el próximo año, que se habla de un crecimiento en este mismo presupuesto de 3.7%, otra vez en problemas de recorte, de tener que generar recorte, porque no hay de dónde moverle. Si las cifras no le cuadran en términos de 13.4 pesos por dólar y 81 dólares el barril, estaremos metidos en un problema porque, pues, a menos que tuviesen el guardadito de este año, cosa que no creo que suceda, además en año electoral, y ahí es donde está el riesgo para el 2015. Sí, bueno, quien estaría en problemas es el gobierno, no Así es. todos los demás. El gobierno es el que tendría problemas para cuadrar sus cuentas. Yo creo que convendría, no sé si lo vayan a hacer, pero convendría que así como estiman que cuando hay un excedente en el precio del petróleo le regalan el dinero a los gobernadores para que se lo quemen, pues ahora lo que podrían hacer es poner una cláusula de que si no se llega, pues se los van a quitar, y eso nos resolvería una parte significativa del problema, porque como saben los amigos del auditorio, el dinero que va a las entidades federativas no lo podemos controlar bien y ahí se está tirando mucho. Pero creo que aún así lo que podría ocurrir es, suponiendo que el barril se quedara en 70, 75 dólares todo el año, eso le daría al gobierno mexicano una oportunidad de oro para hacer una nueva reforma fiscal a fines del próximo año. Y no importa cómo le busque o no, en el mediano plazo México tiene que recaudar mucho más de lo que está recaudando. Creo que ahora podrían aprovechar para el IVA que no pudieron generalizar, para que pudiéramos tener un impuesto sobre la renta en el que pagaran todos los mexicanos. Yo estoy convencido que las personas, por muy poco que ganen, deben aportar al esfuerzo común que es el país, aunque sea un peso, aunque sean 2 pesos, pero tenemos que hacer esto, porque hoy lo que tenemos es un grupo de personas que pagan y un grupo muy grande que no solo no está pagando nada, sino que recibe impuestos negativos, digámoslo así, porque esto es lo que tenemos, un subsidio para el impuesto sobre la renta. Esto no funciona en el largo plazo, esto no genera cohesión. Entonces creo que eso podría servirles como muy buena excusa. Si se queda así el petróleo y las cuentas no salen, lo tendrían listo para hacer. Sería un momento ideal después de la elección de 2015, les da tiempo a 2018. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, las presiones que se están generando a nivel internacional, el tipo de cambio, un tipo de cambio que pues ya llega, el día de hoy llegó incluso a cotizarse hasta en 13.60 y que en el mercado interbancario, y se hablan de los 14, volvemos a repetir esta locura a veces irracional de mercados en donde las monedas y en general toda la perspectiva de crecimiento económico, pues de una o de otra manera abre la posibilidad de decir,
estamos entrando otra vez en un modelo. Al rato platicamos más de eso, pero lo que sí me queda en este momento claro es que el tema petrolero es un tema que está ligado a una perspectiva diferente, como tú decías, o sea, la perspectiva en la cual altos precios de petróleo ya no los vamos a tener en los próximos años. Es muy posible que no vayamos a tener altos precios de petróleo. Otra vez, pronosticar el precio del petróleo no tiene sentido, pero es muy probable que no vuelvan a subir por un rato. Reitero, porque el principal demandante de petróleo en el mercado mundial es China. Y China está en problemas. China ha tenido que ir frenando su economía y esto reduce significativamente la demanda, entonces no subiría. El otro elemento clave en el precio del petróleo es la fortaleza del dólar. Y está ocurriendo algo similar a lo de 2008 o 2009, cuando vino la crisis. Lo normal es que cuando hay una crisis financiera en un país, todo el mundo agarre sus chivas y se vaya. Y aquí pasó al revés, la crisis financiera empieza en Estados Unidos y en lugar de que todo el mundo abandonara el dólar, todo el mundo compró dólares. Y lo que ocurrió es que la crisis se extendió a todo el mundo y pues nos pasó a torcer a todos. Pero el origen es ese, la gente se pone nerviosa y se va a lo que ve más seguro. Y lo más seguro en el mundo es la economía estadounidense, aunque a muchos no les guste, eso es lo único que hay. Si los estadounidenses dejan de comprar, el mundo se estanca. Entonces todo el mundo se dedicó a comprar dólares y eso está pasando hoy. Es muy extraño con lo que está haciendo la Reserva Federal de empezar a tratar de subir sus tasas de interés y demás. Uno esperaría que el mercado ya estuviera subiendo las tasas. Y lo que está ocurriendo es exactamente al revés. El bono de 10 años arrancó en 3% este año y ahora está en 2%. Y esta caída solo se explica por un flujo muy grande de dinero hacia Estados Unidos y es lo mismo que explica el bajo precio del petróleo. Y finalmente, pues el hecho de que veamos el punto positivo para la manufactura mexicana, que es ahora sí que el eje de las exportaciones, precios bajos del petróleo, eso sí beneficia, Macario. Beneficia sin duda, en Estados Unidos hay más dinero disponible para comprar, las manufacturas pueden producir más barato y además el dato de hoy mismo del comportamiento de la industria en Estados Unidos es muy, muy bueno, un crecimiento de 1% en un mes, ya estamos en un ritmo de crecimiento de los normales estadounidenses, 3-4% anual de industria, que eso para nosotros puede dar 5 o 6% en la industria. Entonces, las perspectivas en general son buenas para México, la complicación es el presupuesto del gobierno y bueno, pues creo que hay que empezar a tomar en serio cómo vamos a resolver eso. Ya nos echamos desde 98 en adelante regalando dinero a los gobernadores para que esto funcionara. Ya está claro que los gobernadores no están funcionando, nos vamos regresando el dinero, ¿no? Bueno, precisamente vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes el caso Guerrero, sin duda alguna una crisis política en el sistema político mexicano. Esto es Dinero y Poder. Hoy se cumplen 20 días de los hechos violentos en Iguala, allá en Guerrero, y la exigencia social va creciendo para que sean presentados vivos los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre. En este contexto, el Partido de Acción Nacional en el Senado formalizó su solicitud de desaparición de poderes allá en Guerrero. Considera que existe ingobernabilidad en esa entidad. En este mismo sentido, el gobierno de Guerrero envió una iniciativa de decreto para la realización de una consulta popular que pues legitime, legalice la revocación del mandato del Poder Ejecutivo Estatal en una situación verdaderamente dramática. Yo creo que no habíamos visto una descomposición de lo que es el poder estatal y el impacto que esto tiene a nivel nacional, desde los casos de Michoacán, que incluso tuvo un manejo mucho más rápido, mucho más eficiente, dado el control que tenía el gobierno federal sobre el gobernador de Michoacán y que finalmente terminó desplazándolo de una manera bastante eficaz y elegante, digamos, sin generar mayores problemas. En el caso de Guerrero, esto era, digamos, la crónica de una crisis anunciada. Todo el tiempo se decía, es que hay una situación de violencia, de miseria, de grupos violentos en Guerrero que en algún momento prenden. Cuando se produjeron el año pasado toda esta serie de eventos relacionados con pues, huracanes que destrozaron una buena parte de la infraestructura propia del estado de Guerrero, se dijo, bueno, es que esto es un caldo de cultivo de algo. Finalmente apareció el gobierno federal, empezaron a llevar a cabo labores de rescate y de reconstrucción que parecía que esto se controlaba. Sin embargo, esta inserción del crimen organizado o de los distintos grupos de crimen organizado dentro de la estructura demográfica, llamémosle así, de Guerrero, terminó por generar un conflicto de
personas que fueron asesinadas, de estudiantes de una normal que también hay que decirlo claramente, se trata de una escuela de formación de cuadros, digamos, revolucionarios. Y además, aunado a esto, este fenómeno dramático de pues excavar fosas para tratar de encontrarlos y encontrar ahí muchos cuerpos de gente que no son ni siquiera estos estudiantes, lo que habla pues, no solamente de una situación macabra, sino del tipo de Estado o de ausencia de Estado que se vive en Guerrero, ¿no? Sí, yo insisto que el problema es eso, no hay Estado, no hay una fuerza que controle las relaciones entre los distintos grupos humanos en la zona y esto lleva a una descomposición general. Esto no hay manera de solucionarlo si no es con un Estado fuerte. El gobierno del Estado de Guerrero nunca ha logrado hacer eso desde que tenemos memoria. Tradicionalmente en esta región, a partir de Iguala hasta Arcelia y de ahí hasta la frontera con Michoacán, es una zona en donde ha habido mucha violencia siempre, normalmente asociado con problemas de agrarios y problemas de abigeato, que es muy frecuente en esa zona. Y también hemos tenido ahí siembra de marihuana desde que se sabe y narcotráfico o grupos de crimen organizado en épocas más recientes. Toda esta zona la controlaba el grupo de Beltrán Leiva. Y en esta región en particular, el responsable para Beltrán Leiva era un señor al que apodaban el Borrado, que es el hermano, o era, porque murió, el hermano de la presidenta municipal, bueno, de la esposa del presidente municipal de Iguala. Y aquí es donde empiezan un montón de preguntas que yo creo que no se responden, y si no se responden no puede uno tener un juicio claro de lo que ocurrió. Van 80 o 100, no sé exactamente la cantidad, de jóvenes de Ayotzinapa a Iguala, y uno se pregunta, ¿y para qué van a Iguala? Porque está muy lejos de su zona normal, estos son 3 horas y cacho de donde está Ayotzinapa, no es la ruta tradicional que ellos ocupan para venir hacia la Ciudad de México. Los primeros reportes de prensa que aparecieron alrededor del problema decían que habían ido a manifestarse en contra de la señora, de esta esposa del presidente municipal, justo en el informe del DIF que ocurrió unas horas antes de que ocurriera esta matanza o esta desaparición, hasta ahorita no sabemos. Y ahora dicen muchos de estos jóvenes o los que han entrevistado que fueron a votear para venir a México el 2 de octubre. Eso no tiene sentido para mí, uno no va a votear a Iguala, porque Iguala es un lugar muy pobre. Desde que se movió la autopista para ir por la ruta que tiene actual, Iguala se vino abajo, no hay allí dinero. Tampoco sirve para venir al DF, para ellos era mucho más fácil hacer lo que han hecho siempre, que es en Chilpancingo saquear cosas, o tomar la caseta como también acostumbran. Y esto también es parte del problema, están acostumbrados a hacer lo que les da la gana y ese es un problema, eso no explica en absoluto, ni no tiene que ver. Pero creo que es importante un dato adicional, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué uno de los jóvenes que sí asesinaron fue desollado de la forma como lo fue? Esto es una cosa que se hace normalmente entre los grupos de narcotraficantes. ¿Tendría alguna relación o lo confundieron? Tampoco lo sabemos. ¿Quién fue el que los llevó para que fueran a manifestarse contra la presidenta del DIF, si ese fue el caso? Toda esta información creo que sería muy útil, porque yo he visto cómo van moviendo lo que ocurrió en Iguala y lo convierten ahora en un acto de represión, dicen. Y yo creo que esto no tiene sentido. Una represión ocurre cuando el Estado abusa de los demás, pero aquí yo insistiría, no hay Estado. Es probable que los señores que fingen ser Estado, presidente municipal y los policías municipales, estén saqueando la zona, pero eso no significa que sea como el Estado mexicano abusando de estudiantes hace 40 años. ¿no? Así es, bueno, ese intento de reproducir la historia de hace 40 años en lo que hoy sucede parecería totalmente pues, anacrónico, tan sencillo como eso, o sea, fuera totalmente de tiempo. Lo cierto es que estos episodios de violencia se dan en el marco, además, de una pasividad total por parte de la autoridad que es responsable, que es la autoridad, primero, la del gobierno estatal, y que pues ahora aparecen estas informaciones que dicen es que sí le avisamos al gobierno federal, sí sabíamos, pero no teníamos bien las pruebas de qué es lo que ahí sucedía. Esta serie de complicidades
por omisión o por comisión, da lo mismo, generan este tipo, digamos, de responsabilidad política que uno no puede deshacerse de ella. No se trata de que el gobernador nos caiga mal o que el gobernador se haya pasado del PRI al PRD y entonces habría que, pues, de alguna manera legitimarlo o quitarle la legitimidad por ello. Se trata simplemente de la pérdida de los controles dentro del propio Estado. Esta situación que se dio allí, donde en un momento determinado, pues el gobierno federal tiene que entrar de lleno otra vez a controlar la zona porque no hay otro factor de poder, habla de nuevo de yo te diría, la debilidad institucional de estados como Guerrero, como Oaxaca, como Michoacán, en donde se perdió la capacidad mínima de ejercer el poder en función de lo que los ciudadanos piden. Y creo que este es un punto fundamental. Se puede legitimar o hablar de la necesidad de que haya una desaparición de poderes o de la renuncia del gobernador y que se tiene que ir. El enjambre que se ha armado ahí es verdaderamente un nudo, ya ha generado un nudo en donde es imposible saber bien a bien cómo salir de él. Están metidos en una estrategia de ensayo y error, a ver qué pasa, a ver qué funciona y a ver si las instituciones tienen capacidad de resolverlo. Sí, es que tengo la impresión que cuando empieza la transición de México hacia la democracia, cuando nos movemos en esa dirección, hay estados que están mucho más atrasados que otros. Para poder funcionar la democracia, algo que es imprescindible es la fortaleza del Estado y la aplicación de las leyes, aunque sea poca. En México en general se aplica poco la ley, pero hay regiones en donde esto es mucho mejor. En estas zonas, una parte de Michoacán, Guerrero, una parte del Estado de México, Oaxaca, es todavía menos la aplicación de la ley que en otras partes, y entonces funcionaban razonablemente cuando estábamos en este sistema autoritario. Desaparece el sistema autoritario y aquí no hay cómo hacer que funcionen las cosas, no se construyeron estas instituciones fuertes, desaparecer los poderes no resuelve el problema. A lo mejor hay que hacerlo, pero se necesitan muchas más cosas adicionales. Hay un detalle aquí que a mí me parece que es importante ir incluyendo, porque tampoco se ha discutido, y es el papel del ejército en la zona. Porque esto está a menos de 200 kilómetros de Tlatlaya. Es la misma región militar, no la misma zona, pero la misma región. Yo no sé exactamente qué ha estado pasando ahí, pero valdría la pena saber si ellos tienen más información. El profesor José Merino, Pepe Merino, es profesor del CIDE y es experto en estas cosas, se puso a hacer los números de cómo había estado la violencia y es muy claro el crecimiento de la violencia en Iguala desde 2012 en adelante, o sea que el gobernador no puede decir que él no sabía. Y tampoco puede decir que él avisó, porque la violencia que se incrementó es la que le tocaba a él, las desapariciones de personas, porque a los gobernadores se les hace re fácil, primero no tienen dinero, se lo piden al gobierno federal, tienen problemas de seguridad que los resuelve el gobierno federal, y yo insisto, no entiendo para qué están si no hacen nada de lo que tienen que Ahora, hacer. y el otro tema es el tema de la, a veces, incapacidad de la propia autoridad para actuar frente a grupos que violan la ley. Cuando en este país no se podía manifestar porque el modelo autoritario lo impedía, cualquier enfrentamiento con la policía pues, era una respuesta de la sociedad en función de esos deseos de apertura, democracia, etcétera. Ahora resulta que la consecuencia de 2 de octubre, 10 de junio, etcétera, es que cualquiera que se manifieste como parte de un real o un imaginario movimiento social no puede ser tocado. Y pueden aventar piedras y reventar establecimientos, agredir periodistas, agredir a la gente en el camino, y no hay autoridad Y no pasa que los nada. toque. De hecho, lo que ocurre en Chilpancingo, donde destruyen el Palacio de Gobierno, es una cosa que no tiene defensa. No puede el gobierno mexicano permitir que esto ocurra con ninguna excusa. No se están manifestando a favor de los desaparecidos, están causando destrozos que son un problema. Aquí en la Ciudad de México supuestamente no se permitía manifestarse en vías rápidas, han estado cerrando el periférico con toda tranquilidad, con el argumento de que están pidiendo la aparición de los jóvenes. Creo que esto no está bien.
y que tiene que establecerse los límites en los que se mueven las cosas. Yo creo que sí hay que exigir que esto se resuelva, que si se puede aparezcan estos jóvenes, no sabemos dónde estarían, pero no podemos permitir que se empiece a desordenar todo. Ayer mismo estaban apedreando la Procuraduría aquí, así no se puede. Así no se puede. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes. A nivel mundial, otra vez el fantasma de la recesión. Allá en Europa arrancan con ese tema y parece que el mundo los empieza a escuchar. Esto es Dinero y Poder. Las guerras en Medio Oriente y Ucrania, las protestas callejeras en Hong Kong y la propagación del ébola en los Estados Unidos debilitan la confianza en la economía mundial. Los economistas temen que se esté quedando esta sin motores y esto sea el inicio de una nueva recesión. En el Fondo Monetario Internacional, que recortó su proyección de crecimiento mundial por tercera vez en el año, la semana pasada, dijo que la debilidad de Europa es un asunto de máxima preocupación. Advirtió que existe de eso, pues preocupación por baja inflación y crecimiento no solo en Europa, sino en otras partes, el caso japonés. Pues esta semana, aunque siguen apareciendo datos positivos de la economía norteamericana, solicitudes de subsidio por desempleo en su nivel más bajo, yo creo que ya de la historia, no de la historia, pero sí muchísimo, uno vería una economía norteamericana creciendo y sin embargo, el tema europeo, el tema, por supuesto, de los conflictos, o sea, el europeo en el sentido de un bajo crecimiento económico, el tema de los conflictos en Medio Oriente y lo que esto significa y el mismo asunto del ébola que termina generando la preocupación por si se tiene la capacidad o no de controlar. Esto ha generado en los últimos días caídas en las acciones de fundamentalmente aerolíneas, porque ha sido en estas donde estos enfermos de ébola se han trasladado y entonces se genera pues, una situación a veces de pánico. No sé si sea realmente pues, sustentable o justificable, pero lo cierto es que esta serie de temores, así que concatenados, están generando un modelo de pesimismo que va más allá del pesimismo natural de los octubres. Sí, en realidad, efectivamente, octubre es un mes malo para el comportamiento de los mercados en general, porque yo no sé si cuando ven los inversionistas caer las hojitas también se caen. De veras, siempre pasa en octubre, es un momento muy especial del año. En esta ocasión está un poco peor, tenemos una gran volatilidad, producto, reitero, de este fortalecimiento del dólar, del comportamiento, yo no diría todavía negativo, pero prácticamente estancado en Europa y en Japón. Y lo que yo sí creo que está siendo el origen de todas las preocupaciones, pero nadie lo quiere decir en voz alta para ver si de puro milagro no se cumple, es el freno de China. China está realmente creciendo cada vez menos. Uno diría, bueno, pues yo con el crecimiento que tienen estaría feliz, pero 6%, 6,5%. No sabemos exactamente cuál es. Estaban en 12, bajaron a 10, luego bajaron a 8 y dijeron que iba a ser 8 y ya no, porque va a ser 7,5 y el 7,5 tampoco está cumpliendo. Yo lo que había estimado hace un par de años es que en esta década podía llegar a crecimientos abajo del 4%. ¿Por qué? Porque es lo mismo que le ocurrió a Japón y a Corea. El modelo económico que han seguido los tres países es el mismo, es un modelo basado fundamentalmente en una gran cantidad de inversión, que tiene el problema de que las personas no consumen y en algún momento hay que balancear esto y dejar que la gente consuma. Esto lo hizo Japón a fines de los años 80 y desde entonces no crece. Y esto le ocurrió a Corea a fines de los 90 y tampoco crece. Y entonces China estaba en este proceso y ellos pensaban que podían hacerlo sin que se cayera el crecimiento. Sí se está cayendo. Y me imagino que los inversionistas perciben la posibilidad de que a China le pase lo de Corea y Japón. Y entonces en lugar de tener un monstruo de 1.300 millones de personas creciendo al 10%, pues ahí lo tienes creciendo 2 o 3 o 4 y eso sí es un problema. Entonces se regresa uno al motor de siempre, Estados Unidos. Estados Unidos está creciendo bastante bien, lo de siempre, pero esto parece insuficiente para quien se había acostumbrado a venderle lo que fuera a los chinos. Bueno, pues ya no se va a vender, eso va a cambiar otra vez el centro de movimiento y nos vamos a regresar a cómo fue la economía mundial a la última década del siglo pasado. No la primera que fue la de China, sino la última del siglo pasado, que fue buena para nosotros, mala para Brasil, así va a ser esta. Creo que México
México debe fortalecer sus lazos con Estados Unidos lo más que pueda para crear este gran mercado que puede estar creciendo, que no se compara a los 1.300 millones de chinos o 1.200 millones de indios, pero sigue siendo una cantidad importante con un ingreso mucho más alto. Entonces yo creo que esto puede funcionar. ¿Qué va a pasar en Europa? Europa está en el proceso de transición demográfica. Hay una gran cantidad de personas mayores que tienen pensiones muy elevadas, que son insostenibles, y los jóvenes no están dispuestos a pagar los impuestos necesarios para mantener a los viejos. ¿Cómo se va a ajustar? No está claro. El proceso más tradicional en esto ha sido inflación. Es lo que están tratando de hacer en Japón y en Europa. Y no suben los precios. No les está saliendo. No suben los precios. Ese es el otro tema. Durante muchas décadas el gran peligro siempre fue la inflación, el aumento de precios, que era lo que destrozaba salarios, capacidad real de ingresos, fenómenos que incluso ahora vemos en países cuyos gobiernos pues, realmente se muestran como irresponsables. El caso de Venezuela o el caso de Argentina, en donde las inflaciones terminan destrozando a las clases medias y a todo aquel que tiene un ingreso fijo lo hace pedazos. Pero países como en Estados Unidos, como en Europa, el grave problema de que los precios no suben un mínimo y que además se pueden caer, incluso perderse, te habla de un modelo básicamente de falta de consumo, de imposibilidad de la gente por poder comprar independientemente de que los precios se caigan. Y creo que es el problema que no han alcanzado a resolver. Cada vez que se habla de que las tasas de interés tienen que subir porque lo que los Estados Unidos le metieron en términos de millones y millones y millones y billones de dólares, no impacta directamente en precios y tienes pues una situación tal en donde hoy, en la situación como se ve, las tasas de interés no subirían para junio de 2015, sino en el mejor de los casos, quizá para junio, pero de 2016, en algo que pues tiene verdaderamente en la incertidumbre. El día de ayer en los mercados o algo así, como lo oías a todos los especialistas diciendo, no sé qué, no sabemos qué pasa. Otra vez, es el flujo de dinero hacia Estados Unidos porque es el último refugio que hay. Pero ¿por qué se produce esto ahora? Yo insisto, hay volatilidad, hay nerviosismo, el único lugar es hacia allá, y este nerviosismo el día de ayer fue fundamentalmente porque China falló en su meta inflacionaria. No se pasó, le faltó. Y a veces los amigos del auditorio a lo mejor no les queda claro por qué la deflación es un problema. La inflación sí, suben los precios, todo el mundo se preocupa. Pero uno pensaría, si bajan estaríamos mejor. No, la deflación está asociada con una contracción de la economía. Cuando los precios bajan, la gente deja de producir. Al dejar de producir, deja de contratar personas, se reduce el empleo, se cae la demanda, bajan los precios y así se mueve en una espiral que va destruyendo la economía. Por eso es preocupante. Pero el problema de fondo que tenemos ahorita en Europa y en Japón tiene que ver con el tamaño de las deudas de los gobiernos que se construyeron para poder financiar las pensiones que prometieron a su gente sin hacer bien los números, y eso no se puede pagar. La única forma de pagarlo es que lo hicieran los jóvenes pagando impuestos. Los jóvenes no están dispuestos a hacerlo y eso es lo que vemos reflejado en esta transformación política en Italia, en España, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania. En todos lados están surgiendo partidos de la nada, nuevecitos, que lo único que ofrecen es alguna cosa populista que los jóvenes se van con ellos, o el fortalecimiento de extremos como la extrema derecha francesa, por ejemplo. Este es un fenómeno que no tiene que ver con izquierdas y derechas, ni con empleo, tiene que ver con la diferencia entre los jóvenes y los viejos, y no es una solución sencilla. La solución que para mí sería mejor es reducir las prestaciones de los viejos, pero eso es un poco ilegal. Entonces tienen que encontrar una solución para eso. En Japón están viendo a ver cómo le hacen, han estado reduciendo las prestaciones de las personas mayores, pero creo que el tamaño del ajuste va a exigir un problema legal que no es fácil de resolver. Tienes que decirle a quienes les prometiste que les ibas a pagar, les tienes que decir, sí les voy a pagar, pero nomás la mitad. Y eso sí es un problema. Y a esto hay que aunarle directamente las diferencias que hay entre el gobierno alemán de la señora Merkel y el gobierno francés, en donde uno insiste en que puede generar crecimiento el francés sin modificar
las condiciones en las que están Es que viviendo. el señor Hollande no entiende nada. Y el sector ligado digamos, al modelo alemán, en donde lo que han venido funcionando, aunque se han atorado en los últimos meses, a partir de esta nueva definición de hasta aquí se puede brindar apoyo social ¿Y ya no hay más? y no hay más. Y el problema es que Francia es probablemente el país de mayores extremos dentro de la Unión Europea. Uno no se lo imagina, pero cuando ve los datos de la Unión Europea, las diferencias de ingreso entre regiones, una vez quitando los subsidios e impuestos y demás, neteando esto, la diferencia es brutal entre ellos. Y esta gran diferencia es lo que ha hecho que, por ejemplo, en París hayamos tenido revueltas alrededor, han quemado autos y demás. Yo creo que Francia tuvo el problema de haber elegido al señor Hollande. Realmente no tiene idea de cómo funciona la economía. Está tratando de vender cosas de izquierda cuando, insisto, eso ya no tiene sentido. Y ahora hay que entender el funcionamiento de la economía de otra manera, que tiene que ver mucho con cómo le vas a dar a los jóvenes oportunidad de entrar al mercado. El problema de Francia es que tiene un montón de jóvenes que no tienen espacio, y el señor lo que quiere es regalar más dinero a los viejos. Así no va a salir nunca. Creo que eso lo entiende mejor Alemania, lo entienden mejor otros países como Holanda o Dinamarca, misma Gran Bretaña. Yo esperaría que un día de estos lo entienda Francia antes de que sea tarde, porque ahí quien va a ganar va a ser la extrema derecha, y los franceses, una vez que se meten en ese camino, híjole, son re peligrosos. Así es, y toda Europa otra vez puede generar sí. sus incendios que han sido tradicionales a lo largo, que empiezan en a lo Francia, largo que de la no se- historia. que no se hagan. Gracias, Macario Esquetino, gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.